Como podemos observar, el BEOMATS en cuanto a cálculos teóricos nos arroja un resultado de 1.5 y en cálculos experimentales nos está arrojando un valor de 1.24, en el cual tendría un error de 17.3 calculado. Vamos a mirar la ganancia del circuito amplificador. Como vemos en el osciloscopio, el voltaje máximo de entrada es 408 milivoltios y el voltaje máximo de salida es 1.24 voltios. Para hallar la ganancia solo se tiene que hacer voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Calculándolo en la calculadora da un valor de 3.03 de ganancia de voltaje. Para hallar la impedancia de entrada se tiene en cuenta el valor que nos dio analíticamente, que fue de 3.78 kiloohmios. Se pone una resistencia aproximada en la entrada del circuito y se observa el voltaje máximo. Si el voltaje máximo da la mitad del voltaje original, en ese punto ese es el valor de la impedancia de entrada. Como se puede observar, el voltaje máximo nos dio 1.5, si se divide por 2 da aproximadamente 7.2 milivoltios, el cual se observa. Para hallar la impedancia de salida procedemos a tomar el valor del voltaje en el capacitor sin la resistencia de 50K, que es la de salida, donde se puede observar que una amplitud de 500 milivoltios y donde luego para hallar esta impedancia buscamos conectamos una carga muy cercana al valor teórico de la impedancia de salida, que fue de 500 ohmios. Procedemos a conectar dos resistencias de 1K en paralelo para que dé 500 ohmios y procedemos a medir. Como se puede observar, la amplitud da 280 milivoltios, casi la mitad de la amplitud original. En esta parte vamos a explicar los cortes de las frecuencias en frecuencia alta y en frecuencia baja. Para nuestra frecuencia alta vamos a tener como voltaje de entrada máxima 0,3 voltios y vamos a calcular el 70% de este, que es 0.21 voltios, ya que el 30% es un margen de error que tienen los 0,3 decibeles. Aquí estamos explicando que la señal amarilla es la señal de entrada y la señal azul es la señal de salida. Entonces, al manejar una frecuencia muy alta de megas, entonces vamos a atenuar aquí un poquito hasta que la señal azul se atenúe hasta el 70%, que sería 0.21. En esta parte estamos atenuando, estamos aumentando la frecuencia para que la señal se atenúe. Entonces, en esta parte la señal ya está llegando al 0.21 voltios con una frecuencia alta de 11,6 megavoltios. Para trabajar en baja frecuencia tenemos que utilizar el generador con bajas frecuencias. En este caso vamos a empezar desde un kilohertz. Entonces, y la señal de salida tiene que atenuarse hasta 0,21 voltios como la anterior. Maldito. Entonces seguimos
bajando la frecuencia. Yo no sé. En este caso estamos viendo que la frecuencia está bajando y la señal se está atenuando. Ahí. Yo creo que ya. Ahí, como vemos, la señal ya llegó a 0,21 voltios con una frecuencia baja de 3 Hz. Fin. Entonces, Como lo vemos en la gráfica, el voltaje de salida se va a comenzar a recortar cuando se acerca al voltaje de Vomax que nos dio analíticamente. Como se puede observar, la gráfica se recorta en la parte de arriba. Esto quiere decir que el punto de operación está en corte. Para realizar la ganancia de corriente se mide la corriente en la entrada y salida de nuestro circuito, la cual vamos a proceder a medir la corriente en nuestra salida primero. Se separa el capacitor con la resistencia para medir en serie y encontrar la corriente de salida. Como se puede observar, la corriente de salida dio 3.3 microamperios. Luego se procede a medir la corriente en nuestra entrada, por lo cual encontramos un valor de corriente de 3.5, en la cual se hace el cálculo que vendría siendo corriente de salida sobre corriente de entrada, arrojando un valor de 0.94.